El Papa Francisco, en su mensaje con motivo de la 25 Jornada Mundial del Enfermo 2017, que se celebrará el 11 de febrero, fiesta de la Virgen de Lourdes, ha escogido el tema "El asombro ante las obras que Dios realiza. El poderoso ha hecho obras grandes por mí". Haciéndonos transmisores de sus palabras, desde Pastoral de la Salud de nuestra parroquia, queremos expresar nuestra cercanía con todos los hermanos y hermanas enfermos que viven la experiencia del sufrimiento y a sus familias, así como a las asociaciones que les acompañan y luchan por ellos. Queremos agradecer a todos los que, según sus distintas ocupaciones, trabajan en centros de salud y hospitales de todo el mundo para curar y aliviar sus dolencias. La celebración de esta jornada es importante para la Iglesia, porque renueva en ella la fuerza espiritual que la lleva a realizar de la mejor manera posible el servicio a los enfermos, a los que sufren, a los excluidos y marginados. En primer lugar, yo tendría que decir que soy un privilegiado por ser cristiano y fundamentalmente también por mi profesión, porque yo concibo la vida que merece la pena vivirla si la vivimos para los demás. Y ese es el gran regalo que me ha hecho a mi Dios, darme una profesión en la cual yo no tengo que buscar gente ningún día para ir a ayudarle. La gente viene a mí. Entonces, en esta profesión, que yo digo que es la más bonita y la más maravillosa del mundo, no solo porque me gusta como médico, como curar a las personas, sino también por esta gran ayuda que le puedo prestar a mis semejantes. En cuanto a la vivencia de como médico, puedo distinguir perfectamente, eso lo estoy viviendo, día a día lo estoy viendo, la diferencia que hay ya no solo en tratar a un enfermo, no solo yo como creyente o no creyente, sino el mismo enfermo como cuando es creyente y no creyente. La vivencia de que hace el enfermo de su enfermedad varía totalmente de ser una persona cristiana a no serlo. Siempre decimos que la persona cristiana asume más el sufrimiento, lleva muchísimo mejor el dolor y, en definitiva, la enfermedad no es tan nefasta como puede ser en una persona, y eso una persona no creyente. Y eso no es que lo diga yo, eso lo podéis preguntar se lo podéis preguntar a cualquier médico en un hospital, en nuestros enfermos terminales. La vivencia de la paz, la serenidad y el conformismo que experimenta una persona creyente muchas veces es admirable. Yo incluso me llego a admirar cuando veo una persona con estas creencias en Dios y con esta resignación y con esta esperanza. ¿Por qué? Porque como cristianos sabemos que aquí la vida no se acaba con la muerte. Después tenemos una segunda vida, que es la vida eterna, que es la que luchamos y en la que nos preparamos para poder disfrutar una vez pasada la muerte. Y si te has convencido de eso, pues la vivencia del dolor, del sufrimiento, de todo esto, es totalmente diferente. Además, quisiera añadir como cristiano que nuestra misión y una de las obras de caridad que ya Jesucristo nos dijo es visitar al enfermo, es una obra de misericordia. No he dicho una obra de caridad, una obra de misericordia es la visita a los enfermos. Y yo añadiría además que por mucho que nosotros, y además eso me lo ha demostrado mi experiencia, por mucho que yo le dé al paciente, el paciente siempre me va a dar muchísimo más a mí. El trato con los enfermos es enriquecedor totalmente y muy gratificante. Eso
no os podéis imaginar la cantidad, el pago que yo recibo diariamente de mis enfermos. Esa muestra de gratitud, esa sonrisa, eso te llena muchísimo más que todo el dinero del mundo. La enfermedad, como sabemos, es un estado patológico, es un estado en el cual se pierde el funcionalismo del cuerpo, y entonces una manifestación fundamental de la enfermedad es el dolor y el sufrimiento, como os digo. Y el dolor es una cosa que incluso los médicos decimos que no se puede medir. El dolor es una cosa subjetiva y depende fundamentalmente del estado de ánimo y del estado de fe que tiene el enfermo. De hecho, cuando decimos, hay otra definición de enfermedad que se dice que es la ausencia de salud, pero entonces habríamos que definir qué es la salud. Y la salud es aquel estado de bienestar físico, psíquico y social, que no es solo no tener dolor, Y en la esfera psíquica pues también está el lado espiritual, que es el que nos da esa fortaleza para hacer frente a estos estados patológicos y estos estados de sufrimiento que nos acompañan a lo largo de nuestra vida y que es fruto de un proceso biológico de envejecimiento, y al final de nuestra vida pues la vida termina con la muerte. Mi nombre es Ete Álvarez y trabajo como auxiliar de enfermería en el Hospital Infantil Virgen del Rocío. Mi experiencia en el Rocío, yo trabajo como auxiliar y a veces parece que el trabajo del auxiliar es algo insignificante, como que nosotros, bueno, lo que hacemos es llevar comida, aseo, el lavado, pero no, es algo más. Yo ahora mismo que estoy en el infantil muchas veces me enfrento con casos muy gordos. Casos de niños que le detectan por primera vez, porque yo trabajo en la planta de neurocirugía infantil, y le detectan por primera vez un tumor cerebral. Entonces las madres reciben la noticia de que su hijo tiene un tumor, un niño que hasta el día de hoy ha estado normal, ha estado bien, era un niño que jugaba en la calle, que hacía sus actividades, sus deberes, y de pronto le dan la noticia de que su hijo, por un simple dolor de cabeza, lo que tiene es un tumor cerebral y hay que operarlo. El niño va a quirófano, pasa a la UCI, y cuando viene de la UCI es un cuerpo muerto. Es un niño que no habla, que no come, está desconectado del medio, no vive aquí con nosotros, ¿no? Y esos padres están en el puro dolor, sufrimiento, llorando y preguntándose que por qué les pasa a ellos. Entonces tú, cuando intentas hablar con ellos, motivarlos, animarlos, ellos se sienten como que no, como que Dios los ha abandonado, ¿no? Entonces a veces tú te pones a hablar, empiezas a contarles cosas, empiezas a animarlos, le cuentas vivencias de otros niños que han pasado este mismo proceso, que han pasado por esta misma enfermedad, cómo han tenido fe, cómo esos padres han luchado, cómo esos padres han podido y al final lo han conseguido y han salido adelante, ¿no? Y muchas veces nosotros llegamos a una habitación siempre estresada, siempre con mucha bulla, pero cuando nos encontramos con estos casos nos gusta entretenernos, pararnos a lavar a los niños con calma, hablarles, sonreírles, contarles chistes, porque aunque parezca que el niño está desconectado del medio, que el niño no nos escucha, cuando ellos ya van recuperando poco a poco el sentido, cuando poco a poco van despertando de ese coma en que han entrado, tú te das cuenta que sí, que estaban escuchando, que sí estaban con nosotros, y lo ves con fe, y lo ves con ánimo de luchar. Y ahí es cuando tú te entra más ganas de luchar y seguir para adelante y decir, ¿quejarme yo de mis problemas? Sí, por Dios, si yo no tengo nada de problemas. Y hablas con los padres y los invitas y los animas a que hablen un poco, a que recen, a que tengan fe, y le dices que la esperanza nunca la pierdan. Y a veces cuando ocurre lo peor, que la enfermedad pues, puede y te lleva para adelante y el niño no puede seguir adelante, esos padres cuando tienen fe y creen en Dios y se notan que ellos verdaderamente ¿no? Están apoyados y arropados por Dios, llevan mucho mejor por todo el proceso, toda la enfermedad, y lo llevan todo. Y cuando te preguntan a ti, ¿por qué Dios me ha hecho esto? ¿Por qué Dios me ha abandonado? Porque te lo preguntan muchas veces. Yo siempre digo lo mismo, que Dios no nos abandona, que Dios siempre está ahí con nosotros,
Lo que pasa es que hay que buscarlo, que a veces Dios aparece de las formas más difíciles, más duras y que nos pueden pruebas en la vida muy difíciles, pero que Dios está ahí y que cuando tienen fe y creen en Dios, creen en la resurrección, todo este proceso lo llevan mejor porque saben que el día de mañana nos vamos a encontrar y van a volver a estar con sus hijos y van a volver a estar con ellos. Ellos tienen que darse cuenta que Dios está con nosotros, que cuando nosotros estamos con Dios, ellos tienen más fuerzas para luchar con la enfermedad. Y lo que yo veo en mi trabajo, vivo diariamente y lo siento, es cuando un paciente está con Dios, la fuerza que tiene de luchar, las ganas de vivir, las ganas que tiene de todo, que hay que hacer este tratamiento, venga, esos ánimos, esa alegría, están a lo mejor derrotaditos, con que le duelen todo, pero porque los familiares se sientan bien, para que todo el mundo se sienta bien, ellos ahí, animados, ellos siempre contentos, intentando sacar la sonrisa de donde no hay. Y nosotros, pues, ¿qué hacemos? Pues ayudarlos. ¿De qué forma? Animándolo a él. Porque ellos a veces también necesitan hablar y desahogarse, porque cuando se quedan solos y los familiares han ido, ellos necesitan también llorar, porque están pasando un proceso de una enfermedad y no quieren darle ese sufrimiento a esa familia. Pero para eso también estamos nosotros, el personal sanitario, para ayudarlo, para escucharlo, para intentar en todo momento ser su apoyo. Y sobre todo yo le hablo mucho de Dios. Le digo que crean en Dios, porque Dios es la fuerza que nos da todo. Dios es nuestro todo. Y con Dios vamos para adelante y podemos llevarlo todo. Yo digo que si Dios no me diera la fuerza todas las mañanas, si Dios no me ayudara a levantarme con esa energía todas las mañanas, yo sería incapaz de soportar este trabajo, porque es duro. Es duro ver sufrimiento, es duro estar con la muerte todos los días, es muy duro. Pero yo sé que Dios está conmigo y eso me da fuerza para todo. Soy María Rosa García, soy ama de casa, tengo una familia y un hijo, y hace cuestión de 12 años me detectaron un cáncer de estómago. Es muy duro porque no querría herir la sensibilidad de nadie cuando digo esta palabra, porque es verdad que cuando a un enfermo le dicen la palabra cáncer, es como si tú rompieras la barrera del miedo. No puedes tener más miedo. El miedo se apodera de ti de una forma, y cuando estás tan asustada, sin saber por dónde vas a acudir, cuando todo el mundo te dice, lucha, lucha, tú dices, pero ¿con qué lucho yo? ¿Qué armas tengo yo para luchar? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Miras dentro de ti y tú dices, pues mira, tengo armas, tengo una familia que me quiere, tengo los médicos que van a intentar curarme. Y tengo lo más importante, tengo dentro de mí, igual que a mi enemigo, porque sí que es verdad que sientes, cuando te dicen lucha, que tu enemigo está dentro. ¿Cómo luchas con algo que tienes dentro de ti? Pues también tenía yo a mi mejor amigo. Yo tenía a Dios conmigo, que fue el que me dio una fuerza interior infinita. Cuando mi cuerpo no me respondían mis manos, no me respondían mis pies, cuando la debilidad era tan grande que incluso yo me tenían que alimentar por vena, era imposible, porque el problema al tenerlo en el estómago fue muy difícil, perdí muchísimo peso y el deterioro físico fue tremendo. Pero mientras más me deteriorara físicamente, interiormente me sentía más fuerte, porque incluso cuando la morfina no era suficiente para paliar los dolores, porque eran dolores bastante grandes. No fue fácil, por supuesto que no fue fácil. Pues cuando los dolores eran fuertes, yo me entregaba. Y yo decía, Dios mío, no me hubiera importado irme. ¿Por qué? Porque yo me iba reconfortada, porque yo me iba con una paz interior infinita. Y entonces en aquel momento para mí hubiera sido hasta fácil. Doy gracias a Dios por estar aquí, por compartir con mi familia y por estar contando y poder dar testimonio de lo que a mí me pasó, porque ayuda a ver a otras personas que se sale y habrá quien piense, claro, es que es muy fácil, cuando sale indemne es muy fácil. Bueno, indemne entre comillas. Yo tengo la quinta parte del estómago, no tengo pírolo, pero tengo vida, tengo calidad de vida. Y sé también que habrá personas que me da pena cuando
afrontan las enfermedades y las cosas sin fe, pero no porque sean personas malas, claro que no. Tener fe no te exime a ti de nada. Tener fe es algo que te ayuda. Me da pena porque digo, ¿y a quién se acogen? Porque hay momentos en que tu familia te quiere, te da calor humano, pero no, tú sientes que no te pueden ayudar desde dentro. Entonces, por eso me da pena cuando a lo mejor las personas en algún momento les falla la fe. Y yo pienso que es una manera de mirar a Dios. ¿Cómo miro yo el Dios que yo conozco? ¿Cómo es el Dios que yo conozco? El Dios que yo conozco no me manda cosas malas, claro que no. Está ahí para ayudarme cuando yo caigo. Está ahí para abrazarme cuando no puedo con mi cuerpo. Ese es mi Dios. Ese es el Dios en el que yo creo. Dios nunca, porque cuando nosotros que tenemos hijos vamos con nuestros niños por la calle, ¿podemos evitar que nuestros hijos se caigan? Claro que no. Pero ¿cómo reconforta a nuestros niños ese abrazo, ese quitarle la pupa? Pues eso para mí es Dios. Es el Dios que yo necesito. Yo recuerdo en el hospital que precisamente el párroco había sido párroco de esta parroquia, de la parroquia de Santa Cruz, era Juan Jesús. Juan Jesús dio la casualidad que yo, mientras que estuve aquí en Lora, no le traté. Pero cuando yo estaba en el hospital, yo inmediatamente pedía que viniera el capellán a visitarme. Y cuando él venía, que venía a hablarme, a darme sus palabras de aliento, lo deseaba más que hasta que llegara el médico. Sentía una paz cuando venía, una alegría que yo sabía que en aquellos momentos, sin prescindir de la medicina, por supuesto, que hay muchos avances cada día, era para mí muy importante. Era muy importante sentirme cerca de Dios. Yo tenía una vida, yo estoy en una silla de ruedas porque tuve un accidente con 19 años que me dejó parapléjico. Mi vida antes era el bar, las ferias, llevaba una vida placentera, no me faltaba nunca dinero del bolsillo, en fin, que vivía muy a gusto. Mi vida a partir del accidente pues pegó un giro de 360 grados. La verdad que fue difícil superarlo. Pero a raíz del accidente, mi vida cambió toda, puesto que yo desde que hice la primera comunión, pues no volví a ir más a misa. Después de llevarme el tiempo de adaptación, tuve 2 años y medio ingresado en la unidad de parapléjicos, pues tuve que echarme a la calle o quedarme encerrado. Entonces le eché valor y me fui a la calle. Y una vez ya que empecé a salir, encontré a la que hoy es mi mujer y fui con ella una vez a misa. Y desde aquel momento mi vida pegó un giro bastante grande, puesto que encontré el camino hacia Dios, lo que antes no tenía. Algunos me dirán que estoy loco, que eso no se debe decir, o yo no sé, pero yo sí he dicho muchas veces que gracias al accidente encontré el camino hacia Dios. Mi vida, lo que hubiera sido sin Dios, no lo sé, sé lo que es con Dios. Es una vida sana, placentera. Me uní con mi mujer, tengo mis hijos, mis nietos, y gracias a él encontré algo por quien vivir, algo por qué luchar. Y la verdad que todo, bueno, todavía estoy en el camino, porque si hubiera encontrado el camino de Dios no estaría aquí. Sigo la senda de él, voy por el camino, creo que por el camino recto, lo que pasa es que me falta todavía mucho por recorrer. Mi vida sin Dios creo que sería otra clase de vida. Es el que me ayuda, el que me da fuerza, el que lo necesito, el que me mantiene. El que me mantiene como estoy ahora mismo es Dios, el que me da fuerza. Lucho todos los días. Después he encontrado un grupo aquí en la iglesia de grandes amigos. En la catequesis de adultos he encontrado, cuando empecé hace ya 5 o 6 años, no recuerdo muy bien, he encontrado a personas, amigos de verdad, de las que te llevan en el corazón.
en las que me han ayudado. No tengo unos estudios, me cuesta a lo mejor más trabajo que a otros enterarme de cosas, pero cada año que pasa la catequesis, cada año voy aprendiendo más y voy encontrando más el camino hacia ahí. Sin él, yo creo que mi vida hubiera sido otra, pero gracias a la fe que encontré en él, es la que me da fuerza todos los días para luchar por mis hijos, por mis nietos. La alegría que yo creo que tengo, no procuro no enfadarme nunca, aunque como humano tengo mis defectos. Si fuera perfecto no estaría aquí. Tengo mis momentos malos, pero más que nada tengo los momentos que él me da, y los momentos que él me da es la fuerza que él me da, a través de la oración, a través de intento hacer buenas cosas, no hacerle daño a nadie, a aportarme lo mejor que puedo, en fin, y todo eso se lo debo a él. Quiero ser de nuevo polvo, ancestral polvo extremeño, y cuando pasen los siglos hará de mí el alfarero un cántaro nuevo. Ese es el final de la historia, esa es la inscripción que está sobre la lápida en la tumba de mi querida esposa Cristina. Ese es el final de la historia. Todo comenzó yendo al especialista de digestivo por unos problemas que tenía de estómago, y nada más reconocerla, el médico me llamó aparte y me dijo que mi mujer tenía un cáncer de estómago, que le iba a hacer pruebas, pero que creía estaba muy avanzado. Eso, sin esperarlo, es como un martillazo en la cabeza. Te rehaces porque bueno, tienes que disimular un poco ante ella, pero es un mazazo. Con la ayuda de nuestro querido y llorado párroco Francisco Silva Limón, conseguí una cita urgente en Pamplona y allí nos fuimos. Cuando llegamos, pues el diagnóstico se confirmó plenamente y bueno, ya me advirtieron que era un cáncer de estómago, estadio 4, eso prácticamente es una sentencia de muerte, y así me lo dijeron, que le daban un plazo de vida entre 6 meses y año y medio. Bueno, ahí comenzó la lucha. Recuerdo mi oración de aquellos días diciendo: Señor, mi mujer está muy mal, pero si quieres puedes salvarla, y si no es posible, al menos concédenos un plazo de tiempo para que pueda criar a sus hijos. Nos aferramos a nuestros sentimientos, a nuestras convicciones cristianas, a nuestra fe, y comenzamos esa lucha terrible que duró 12 años. Fue una lucha de toda la familia, encabezada por ella, por Cristina, intentando vencer a la enfermedad. Cuando habían pasado 5 años de idas y venidas a Pamplona, los viajes de vuelta siempre eran tremendos, porque venía con la quimioterapia puesta y había que recorrer 800 kilómetros en esas condiciones. Pues como decía, cuando iban a cumplirse 5 años y estaban a punto de darla de alta de ese cáncer de estómago del que increíblemente, inesperadamente se había curado, le descubrieron un nuevo tumor distinto en la mama, tuvieron que operarla y volvimos nuevamente a la lucha, a la quimioterapia, a la radioterapia, pero
ya era demasiado, los órganos empezaron a fallar. Primero fue el cerebelo, sufrió un ataque al cerebelo que la dejó casi paralítica, y finalmente fue el intestino, por último los riñones, y así terminó todo el 25 de febrero de 2004. Durante este tiempo aprendí muchas cosas. Siempre había oído decir que el dolor físico tiene un límite por encima del cual ya no sientes más dolor. Aprendí que el dolor psíquico tiene también un límite, por encima del cual ya no puedes sufrir más. Cuando el cáliz de la amargura se llena, ya no le cabe ni una gota más. El corazón se endurece y, como una piedra, frío como un témpano de hielo, y parece que no sientes nada, aunque no es así. Es una forma de protegerte para poder seguir peleando, para poder seguir luchando y ayudar a la persona que tienes al lado. Eso es lo que hacíamos toda la familia. Esa es la época de rezar y luchar, luchar y rezar, porque no hay tiempo para las lágrimas. Las lágrimas vienen después, cuando todo ha terminado, y los recuerdos te hieren el corazón y te producen un nudo en la garganta. Hola, soy Rosa Milla, estoy casada, tengo 3 hijos y pertenezco a la comunidad de la parroquia de la Santa Cruz de Lora del Río. En ella soy catequista de iniciación cristiana y también soy agente de la Pastoral de la Salud. Y ellos me preguntan que cuál ha sido mi experiencia cristiana. La verdad es que llevo poco tiempo, aproximadamente 1 año y medio, pero valorándola ha sido muy positiva, porque he descubierto en mí unos valores cristianos que tenía muy dormidos y que gracias a ellos pues los he despertado un poquito. Mi labor consiste en visitar y acompañar a los enfermos. También con el sacerdote pues le llevamos la comunión a los más enfermos porque no pueden asistir a misa. Y esta labor me encanta porque es muy gratificante. Cuando vas y con la alegría que reciben la comunión, con las ganas de recibirlo, entonces en ello veo claramente a Cristo. Ahí lo veo claramente en sus caras y en su necesidad. Una de las experiencias que a mí me ha gustado, que más me ha llenado personalmente y que como cristiana me gusta, y me gusta recordarla, me gusta hablarla con mi familia y decirla, es que visitamos a una familia en la cual ella está enferma, bastante enferma, su marido también está enfermo, cuida a sus nietos que también están enfermos. Ella hace una labor fundamental porque ella hace de acompañante, de madre, de esposa
pero todo con una alegría y una felicidad que cuando vamos a visitarla, esa alegría pues nos la transmite y está deseando que vayamos a verla. Está deseando que le contemos los nuevos proyectos que tenemos en la parroquia. Se pone feliz cuando cojo a su nieta y le doy un beso. Ella, cuando le hablamos, con la felicidad, con la paz, con el amor, transmite tanto y tiene tanto sufrimiento en su casa que es que en esa familia veo a Dios, veo a Cristo, veo lo grande que es Dios en el sufrimiento, en que Él está presente siempre en todos nuestros actos y en todos nuestros días. Y me gusta sentirme, me gusta esa sensación es una sensación muy buena porque con lo poquito que yo hago, que es acompañarla, darle un poquito de conversación, un poquito de cariño, creo, pero ella me aporta a mí mucho más porque he descubierto que Dios está en el sufrimiento y que Dios no nos abandona nunca. Me llamo Juan Manuel Sánchez, soy sacerdote de esta diócesis de Sevilla y estoy muy contento que me enviaron aquí a esta parroquia de Santa Cruz de Loda del Río. Y vamos a hablar un poco de este misterio y este ministerio al mismo tiempo de Jesucristo, de esa segunda persona de la Trinidad encarnada, con una misión muy concreta, ¿no? Y es ser portador y anunciador del reino de Dios para todos los hombres. El hombre en su doble dimensión, en cuanto a cuerpo y alma. Por eso desde el principio la preocupación de Jesús siempre es la salvación del hombre en esa doble dimensión. No deja sin existir una necesidad humana, ni la del alimento, ni la de sanar la enfermedad. Al mismo tiempo nunca deja de existir la otra necesidad humana, la más necesaria de todas, que es el perdón de los pecados y la salvación. Como ejemplo de esta misión de Jesús, vamos a leer un poco del Evangelio de Marcos, donde se ve claro no solo la misión de Jesús, sino también el trabajo de esta pastoral de la salud, como motivo de esta celebración del Día Mundial del Enfermo. Vamos a leer este Evangelio de San Marcos. Dice: tiempo después Jesús volvió a Cafarnaúm. Apenas corrió la noticia de que estaba en casa, se reunió tanta gente que no quedaba sitio ni siquiera a la puerta. Y mientras Jesús les anunciaba la palabra, 4 hombres le trajeron un paralítico que llevaba tendido en su camilla. Como no podían acercarlo a Jesús a causa de la multitud, levantaron el techo donde él estaba y por el boquete bajaron al enfermo con su camilla. Al ver la fe de aquella gente, Jesús dijo al paralítico: hijo, se te perdonan todos tus pecados. La primera sanación, lo primero que Jesús le dice a este paralítico y lo primero que Jesús propone para nosotros, para todos los seres humanos, es la salvación espiritual, es la sanación del espíritu. De hecho, culturalmente, en el ambiente bíblico, la enfermedad está ligada tantas veces al pecado. Por eso una forma de manifestar la fuerza sanadora que tiene Cristo por ser Dios es esa sanación espiritual y esa sanación física. Pero siempre primero la espiritual. Tus pecados son perdonados, es lo que le dice a este paralítico. Lo que te impide moverte, que el pecado impide realmente moverse al ser humano, moverse hacia otro. El pecado siempre tiende a la quietud.
a una actitud extraña, a una actitud egoísta, a encerrarnos en nosotros mismos, a mirar solo nuestro ombligo, incapaces siempre de mirar de frente, de mirar a otro, no solo físicamente, cuando uno mira cara a cara, sino mirar realmente a otro en su necesidad, en su debilidad, en su sufrimiento, y meterse un poco, se puede decir, moverse a ese corazón. Toda acción de Jesús, cuando vemos las curaciones, es siempre un obrar. Se acerca y lo toca, o va y le dice, siempre tiene un movimiento hacia él. Aunque hay otros casos que en el Evangelio parece que vienen hacia él, como los leprosos, siempre se quedan a una cierta distancia. De manera que siempre se hace necesario, o se presenta así en el Evangelio, nos muestra a este Jesús. Eso es lo que conocieron los apóstoles de él, es lo que quieren darnos a conocer de él, y es lo que nosotros, los cristianos, conocemos de él. Que nosotros, estando en una situación concreta, en nuestra situación de pecado, en nuestra situación de debilidad, en nuestra situación de sufrimiento, hemos llegado en nuestra búsqueda siempre hasta un punto. Parece que nos quedamos como en un punto frontera y nos damos cuenta de que siempre ha sido Él el que ha dado el paso hacia nosotros, como que el paso definitivo siempre viene de Cristo, siempre viene de Dios. El fruto de ese encuentro, ya sea con Jesucristo o con las personas que nos llevan a Jesucristo. Cuando hay un encuentro sincero de amor, independientemente de la circunstancia y la enfermedad en la que uno está sumido, en la que uno está hundido, o en la que uno está metido, en la que uno está sufriendo, sencillamente, independientemente de la enfermedad que sea, cuando hay un verdadero encuentro de amor, esa enfermedad, ese sufrimiento queda paliado, yo digo. No es lo mismo, nunca va a ser lo mismo sufrir solo que sufrir acompañado, aunque el sufrimiento sea el mismo, aunque la enfermedad sea la misma, aunque las circunstancias sean la misma, todo cambia. Por eso, cuanto más perfecto es ese encuentro, cuanto más perfecto es ese amor, con más esperanza se puede vivir incluso el sufrimiento al que se nos une también Cristo. O sea, realmente acompaña al que sufre, y de hecho siempre nos recuerda el Evangelio. Él está en todo el que sufre. Dice, ¿queréis ver el rostro de Dios? Dice, visitad a los enfermos, a los encarcelados. Estuve desnudo y me vestiste. Él se identifica realmente con el sufriente, camina junto a él. Y esa es la esperanza en medio de la más oscura muerte, se puede decir. Dios puede sacar la resurrección. Del más oscuro sufrimiento, Dios puede sacar la vida. Terminada esta jornada, les animamos y animamos también a toda la comunidad para que con María, la Madre de Jesús, podamos dar gloria a Dios y decir con ellos: el Poderoso ha hecho obras grandes por mí, gloria al Señor.